La Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 28 de noviembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y avisar, como es costumbre. La tarde de hoy, la Corte Electoral de Uruguay confirmó el triunfo de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y se perfila como el nuevo presidente de ese país. Asumirá en el mes de marzo de 2020. A través de su cuenta en Twitter respondía a un mensaje del presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien enviaba felicitación. Decía el nuevo mandatario uruguayo: así será en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Él ya ha expresado su posición sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y ha calificado el régimen venezolano como una dictadura. Probablemente Uruguay regresará al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se reúne, por cierto, la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Varios datos que compartir la tarde de hoy. El embajador designado por la Asamblea Nacional, quien, bueno, algunos aseguran fue despedido en Colombia, Humberto Calderón Berti, anunció hace algunos minutos a través de sus redes sociales rueda de prensa el día de mañana, y seguramente para ofrecer su versión y detalles acerca de su salida de este cargo. Escribía concretamente el embajador a los medios de comunicación interesados: mañana a las 10 de la mañana ofreceré declaraciones sobre los últimos acontecimientos de forma abierta y sin restricción alguna en la siguiente dirección. Coloca la dirección de un hotel en Bogotá, en Colombia. Habrá que ver qué dice sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, el impacto social de la crisis. Hoy varios gremios protestaron una vez más por el retraso en el pago de los aguinaldos. El diario El Universal así lo destaca. Los trabajadores protestaron por esta razón, y concretamente el representante de los trabajadores del Metro de Caracas, Jairo Colmenares, informó sobre el mal pago que percibe y las condiciones que se encuentra el transporte subterráneo. Sobre, el esquema financiero que ha creado el equipo de Nicolás Maduro para sortear las sanciones, la agencia de noticias Reuters publicó exclusiva asegurando que bajo sanciones de Estados Unidos, Venezuela y PDVSA ofrecen pagos en yuanes. El gobierno de Venezuela y PDVSA han optado por ofrecer en los últimos meses pagos en yuanes a empresas que les prestan servicios. Esto lo dijeron 5 fuentes conocedoras de las conversaciones. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del expresidente de Econindustria, Juan Pablo Lalquiaga. Él ofrecía hoy entrevista acerca de la situación económica en nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme. Buenas tardes a todos tus oyentes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de el dato que usted ofrecía en esta conversación con un medio de comunicación, asegurando que la contracción económica en nuestro país se acerca al 75% del Producto Interior Bruto, una nación que no está en guerra, que no ha sufrido una catástrofe natural. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente el dato del 75% es el dato que emana de algunas fuentes de economistas que van haciendo ponderaciones del tamaño del Producto Interno Bruto en comparación con lo que se tenía en el año 2012, que fue, digamos, el pico de la economía venezolana. A partir de ahí ha comenzado un descenso progresivo. Desde el año 2013 fue de descenso, el 2014, 15, 16, 17, 18 y 19. Y hemos llegado a esto que suponemos que la economía venezolana está por el orden de los 80.000 millones de dólares en este momento, tal vez un poco por debajo de los 80.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto para el ciudadano común? Bueno, un empobrecimiento brutal, una incapacidad de poder realizar una cantidad de transacciones que antes se realizaban en todos los órdenes. Un ciudadano normal puede aspirar
a comprar una casa, a comprar un carro, a ir al automercado regularmente, a mandar a sus hijos para el colegio, y cada quien está haciendo sustancialmente menos de estas cosas en el tiempo. Y como consecuencia de eso, bueno, el impacto es, digamos, para los suplidores de oferta o de bienes en la economía, el impacto es gigantesco. Tú ves que las empresas industriales están trabajando a unos niveles muy, muy bajos. Ahí el presidente con la industria de Aranceles decía que las empresas están trabajando más o menos al 20% de su capacidad. Pero eso se refiere solamente, María Alejandra, a las empresas que quedan. ¿Cuántas empresas quedan? Quedan más o menos una quinta parte de lo que una vez hubo. De manera tal de que tú supones que queda una quinta parte que a su vez trabaja a una cuarta parte, bueno, lo que te va quedando es más o menos un 4, un 5 o un 6% de capacidad de transformación sobre lo que una vez tuvo Venezuela, es decir, la destrucción casi total del aparato productivo. Y si a eso le suma, digamos que Venezuela se convirtió en una economía absolutamente abierta, es decir, en Venezuela ingresa cualquier producto importado sin ninguna limitación y más bien con el estímulo de una tasa de cambio que aunque está gigantesca, que está en 40.000 bolívares, 39.000 bolívares por dólar, sigue siendo sobrevaluada a los fines de lo que significa cuánto puedo lograr yo producir en Venezuela con 40.000 bolívares versus cuánto puedo comprar yo fuera de Venezuela con 40.000 bolívares, sigue siendo sobrevaluada. Bueno, el estímulo a las importaciones sigue estando ahí y ninguna de las restricciones que normalmente los países van poniendo como para privilegiar la producción interna porque es generadora de bienestar, es generadora de mano de obra, es generadora de cadenas de agregación de valor, ninguna de esas limitaciones están ahí. Como aranceles no hay, permisos sanitarios para importación de alimentos no hay, con lo cual tú puedes traer alimentos que pueden estar en buen estado o que pueden estar en mal estado, pero el Estado como garante de lo que se está importando a los fines de que se cumplan normas de calidad no existe. Desde el punto de vista de medicamentos tampoco está ahí. Toda la estructura que un Estado tiene que tener como para que lo que se importe guarde relación en términos de calidad con lo que se fabrica internamente no existe. Bueno, si tú le agregas entonces a esas empresas que están trabajando a esos niveles, al 6%, esta apertura completa, inusitada, descabellada para lo que es las políticas públicas de cualquier país, bueno, estamos en un proceso pues continuo de destrucción de la economía. ¿Aló? 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 Tengo problemas con el micrófono. ¿Me escuchan ustedes? Yo te estoy escuchando ahora. Ah, perfecto. Conversamos con el expresidente de Ecoindustria, Juan Pablo Lalquiaga, y yo quería preguntarle, porque nos llamó por su atención a propósito de la exposición que ofrecía más temprano en esta entrevista, la referencia que hacía acerca de la destrucción de la economía nacional, que probablemente no tiene comparación con lo ocurrido en ninguna parte del mundo. Insistimos, un país que no está en guerra, que no ha atravesado una catástrofe natural. Quisiera un comentario al respecto y sobre todo conocer su opinión acerca del destino del sector privado en las actuales condiciones. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, María Alejandra, que, a ver, Venezuela, para que una empresa de cualquier naturaleza exista, tú tienes que tener, y especialmente una empresa industrial, tú tienes que tener, lo primero que tienes que tener es mercado, tienes que tener una demanda de productos tales que justifique el que se monte una planta industrial como para producirlo, ¿no? Lo segundo que tú tienes que tener es infraestructura, es decir, tú tienes que tener ahí la capacidad de generar electricidad para que la planta arranque, la capacidad de poder contratar personal que tenga especialidades y experticias. Tú tienes que tener banca como para poder solicitar los créditos, tú tienes que tener un sistema judicial como para poder celebrar contratos y hacerlos exigibles, y ninguna de esas cosas Venezuela las tiene. Lo tercero que tienes que tener es rentabilidad, ¿no? Entonces, el mercado venezolano
como consecuencia del empobrecimiento dramático, esa caída del 75% de la economía, digamos, se refleja en una incapacidad de los ciudadanos de poder comprar. La infraestructura, por todo lo que te acabo de relatar, no está ahí presente, y en consecuencia la rentabilidad, y especialmente derivada de la hiperinflación, tampoco está ahí. Es decir, el capital se te va haciendo sal y agua todos los días, ¿no? Entonces Venezuela no ofrece las condiciones en las cuales las plantas industriales puedan subsistir. Las empresas puedan subsistir de cualquier naturaleza, pero las plantas industriales mucho menos. Así que en la medida en que no haya, en que no salga, en que no se salga de esta suerte de los que ostentan el poder en este momento, pero que se constituyen como un gobierno, pero que legítimamente no lo son, en la medida en que no salgamos de esta persona y comience a funcionar un gobierno legítimo, que sea capaz de generar institucionalidad, que sea capaz de celebrar contratos con otros países a los fines de poder tener intercambio comercial, a los fines de poder como estimular el que vengan inversiones en cosas como banca, para que tengamos banca, o en cosas como infraestructura, para poder rescatar la electricidad, el agua o la telefonía. En la medida que no haya ese cambio político, bueno, no se va a poder rescatar esto, y el país va a continuar en esta suerte de barranco por el cual estamos transitando, en unas circunstancias peor y peor cada día, como es lo que hemos vivido. Bueno, sin ir más lejos, el precio del dólar oficial cerró el día de hoy, según la página web del Banco Central de Venezuela, en 38.204,22 bolívares. Quiere decir que ya el salario mínimo el día de hoy, este jueves 28 de noviembre, está por debajo de $4 mensuales, una situación que tampoco ocurre en ninguna parte del mundo. ¿Qué puede decirme nuestro invitado? Bueno, fíjate, María Alejandra, que el Banco Mundial considera pobreza extrema el que una persona devengue de $1.90 por día hacia abajo, ¿no? Con el salario mínimo nacional en este momento y calculado a la tasa de 25.000 bolívares por dólar, eso te daba un ingreso de 17 centavos de dólar. Si el Banco Mundial considera pobreza extrema $1.90 al día, y los venezolanos están con un salario mínimo en 17 centavos de dólar al día, bueno, imagínate que estamos en el extremo de la pobreza extrema. Esto en comparación con lo que es el resto del planeta, María Alejandra. Según las cifras, hay un ente de la Universidad de Oxford que se llama el Mundo en Data, y que te manifiesta que para el año 2000, es decir, el año que estaba asumiendo la jefatura de gobierno del difunto presidente Chávez, la cantidad de personas en el planeta que estaban en pobreza extrema era aproximadamente el 30%. Para el año 2020, es decir, 20 años después, es decir, próximo año, la cantidad de gente que está en pobreza extrema en el planeta es más o menos un 10% de la población mundial. Es decir, el mundo ha erradicado 20% en términos de pobreza extrema. El mundo está transitando un camino de enriquecimiento general de todo el planeta, y esto muy impulsado por todo el crecimiento del sureste asiático, por supuesto, ¿verdad? Pero Venezuela, mientras el mundo está avanzando en salir de la pobreza extrema, Venezuela ingresa más profundamente en la pobreza extrema. Eso lo que te dice es, lo que te va mostrando es lo equivocado, lo perverso de las políticas públicas que instrumenta la gente que ostenta el poder en Venezuela en este momento. Que si acaso tuviese algún nivel de consideración por los venezolanos, deberían privilegiar el hecho de que a propósito de lo perverso de esta situación, simplemente recordar lo que dijo Francisco Torrealba, ex ministro del Trabajo, /constituyente, /diputado del PSUV, cuando anunció el 15 de octubre, me parece, el ajuste de salario mínimo. Con ese aumento se pueden adquirir todos los productos del CLAP, decía él, y $8 son más que 4. Bueno, señor Torrealba, mes y medio después,
el salario mínimo ya se ubica por debajo de $4 mensuales. Yo le pedí un comentario antes de hacer la pausa a nuestro invitado al respecto, porque en estas condiciones es imposible pensar en reactivar el comercio o incluso la economía de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que el CLAP es en sí una perversidad, porque el CLAP es una manifestación de que en el mejor de los casos, yo creo que quisiera ver de la forma más optimista o de la forma menos perversa, el CLAP es una manifestación de la incapacidad que la economía del país tiene como para poder tener unos mecanismos de abastecimiento para la población, mediante los cuales la población con su trabajo individual puedan adquirir los productos que requieren para su sustento cotidiano. La existencia misma del CLAP, en el mejor de los casos, sería la manifestación de esas carencias por parte de la población. O sea, que la economía está tan mal manejada que la población no puede por sí sola adquirir los productos a los precios y cubriendo los costos normales de la producción de esos productos, ¿no? En el peor de los casos, los CLAP son una manifestación de control político. O sea, que si tú lo que estás diciendo, bueno, con esto lo que tú puedes es comprar el CLAP, al final lo que estás diciendo, bueno, el CLAP va a seguir existiendo porque este mecanismo de control político nos sirve a los gobernantes como para poder tener tomados a los gobernados, ¿no? En una economía normal, las personas tienen un trabajo independiente que no depende del Estado, algunos dependerán del Estado por muy poco, y el grueso de la gente trabaja en el sector privado y con ese trabajo son capaces de pagarse su casa, su alimentación, el colegio de sus hijos, el transporte por cuenta propia y además tener suficiente como para poder disfrutar, ir al cine y generar ahorro, ¿no? Venezuela, el mecanismo del socialismo del siglo XXI, pues destruyó todo eso con un propósito netamente de control político. Gracias a Juan Pablo Lalquiaga por atendernos, acompañarnos. Fue presidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Yo insisto con esto, según la página web del Banco Central, el paralelo está por encima de este dato, pero el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, que maneja el equipo de Nicolás Maduro, cerró hoy en 38.204,22, es decir, que el salario mínimo hoy se ubica en $3,92 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales, probablemente el más bajo del planeta. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de los planes que adelanta el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, bueno, tenemos que mencionar la consulta que se va a realizar este domingo en el estado Miranda. Algunos dirigentes la consideran como un ensayo para imponer el modelo comunal en nuestro país, una figura que fue rechazada por la mayoría de los venezolanos en el año 2007, ustedes recordarán, durante el referéndum por la reforma de la Constitución. Bueno, que fue de hecho la primera derrota electoral que sufrió el entonces expresidente Chávez. Lo cierto es que la comunidad en general, los alcaldes, coinciden en rechazar el posible traspaso de recursos a esta figura, las comunas, que no existe en nuestra Carta Magna vigente. Nos acompaña nuestro siguiente invitado, conoce perfectamente la situación del estado Miranda, Juan Carlos Vidal, fue concejal en el municipio Sucre, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, algún tiempo sin conversar contigo, siempre un gusto hacerlo. Así es, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que pretende el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que puede pasar si deciden que pasa esta consulta y deciden transferir los recursos directamente a las comunas. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, en principio, para poner en contexto un poco para quienes nos siguen y no están al tanto de la situación. En el estado Miranda hay una ley aprobada por el Consejo Legislativo en la época que Enrique Capriles fue gobernador. Hay una ley que se llama la Ley de Convivencia Ciudadana, que es una ley obviamente que regula y sanciona faltas menores, música de alto volumen, ruidos molestos, personas haciendo necesidades fisiológicas en la vía pública, problemas, diferencias de convivencia vecinales. Estas leyes que son de alcance muchas veces local y regional y que son, bueno, normales, ¿no?, en el ordenamiento jurídico regional. Esta ley de convivencia ciudadana del estado Miranda establecía o establece originalmente, porque está vigente y aún no ha sido modificada, establece que las multas por que el dinero que se recoja producto de las multas a estas faltas van por cada bolívar, un 30% de ese bolívar va al funcionario policial que realizó el procedimiento, un 20% va a un fondo general para ser distribuido en toda la nómina de los funcionarios policiales, y el 50% restante va para equipamiento y dotación de la policía del estado Miranda, ¿no? Así está en la actualidad. ¿Qué sucede? Que a Héctor Rodríguez se le ocurre la idea de hacer una modificación a esa ley y que de ahora en adelante esos montos en dinero, esos recursos que en la actualidad van a la policía, dejen de ir a la policía y vayan a la figura de las comunas. Como sabemos, y bien lo explicabas en la introducción del tema, las comunas no es una instancia constitucional, no está establecida en la Constitución. En el 2007, en el referendo de reforma de la Constitución, la mayoría del país le dijo a Hugo Chávez que no estábamos de acuerdo, entre otras cosas, con la implantación del Estado comunal. Sin embargo, Héctor Rodríguez, en la actualidad, desconociendo la opinión de la mayoría del Estado, insiste en no solo darle relevancia a las comunas, sino entregarle dinero, cosa que es absolutamente ilegal. Además de ese motivo jurídico en el cual no está establecida la figura de la comuna, está un elemento político que nos parece a nosotros importante destacar, y tiene que ver con el hecho que la comuna, como bien sabemos, es un tipo de organización de vecinos militantes copiada de la antigua Unión Soviética a partir de 1919 con la Revolución Bolchevique, que no fue otra cosa que organizar a los militantes del socialismo soviético en pequeños grupos humanos para ejercer el control y la administración de la revolución. Pues bien, Héctor Rodríguez, hoy en 100 años después, en 2019, pretende desempolvar esa vieja figura anacrónica, ortodoxa, radical,
del socialismo soviético y traerla a Venezuela, ¿no? Por eso hoy desde Primero Justicia, nosotros en el Estado Miranda hemos protestado, ya hacía referencia, los alcaldes de Baruta, de Gatillo, de Chacao, de Los Alias, que son los alcaldes democráticos del Estado Miranda, se manifestaron en contra de esta consulta, y hoy lo hicimos dirigentes del resto del Estado Miranda, dirigentes regionales de Primero Justicia, porque queremos llamar a los vecinos de que este domingo no participen, no se presten para esa farsa que es inconstitucional, que es ilegal, pero que además pretende darle músculo financiero a instancias de organización del PSUV, que no son otra cosa que las bases de potencial apoyo al oficialismo, al madurismo, en una eventual elección el próximo año. Ahora, probablemente, tomando en consideración los antecedentes, ellos harán que pase esta consulta. ¿Qué hacer si finalmente ponen en práctica este mecanismo de transferir recursos a las comunas? Sí, bueno, lo que va a pasar el domingo seguramente es que saldrá el Consejo Nacional Electoral, este árbitro electoral desprestigiado, sin credibilidad, sin confianza de la opinión pública venezolana, saldrán a decir al final de la tarde del domingo que en el Estado Miranda votaron 2 millones de personas, que la gente está feliz con las comunas, que hubo una altísima participación. Y me interesa transmitirle a quienes nos escuchan y nos siguen en este momento y nos ven en este momento, que esto no sea un motivo más para desanimarse o para generar desesperanza en este complicado final de año que nos está tocando vivir, ¿no? Que por el contrario, en lugar de ver el vaso medio vacío, veamos un poco el vaso medio lleno. Aquí lo que está sucediendo es que acaba de salir una encuesta de la firma Data Analysis, donde Héctor Rodríguez, después de Nicolás Maduro, es el segundo político en Venezuela con mayor nivel de rechazo, un nivel de rechazo que ronda alrededor del 70%, 7 de cada 10 venezolanos ven mal la figura de Héctor Rodríguez como un potencial sustituto de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene un nivel de rechazo por su parte superior al 85%, casi 9 de cada 10 venezolanos ven negativa la figura de Maduro, y entonces, bueno, se sacan esta carta bajo la manga, María Alejandra, para darle 4 lochas, porque eso es la verdad, son cantidades de recursos, si se quiere, insignificantes, sacar estas 4 lochas para darle a su gente y tratar de mantener un poco contento a un partido oficialista que cada día es más débil, que cada día está más disminuido, que cada día hay más divisiones internas. Entonces esto es con miras de una eventual elección presidencial el próximo año, que aparece esta figura de darle 4 migajas, ¿no?, a su militancia. Ahora es nuestro deber denunciarlo, no por ser... Perdón que lo interrumpa sí, a nuestro invitado, pero una elección presidencial el próximo año, la impresión que el oficialismo se prepara para una elección a la Asamblea Nacional. Seguro, bueno, ese es el plan de ellos, ¿no?, la elección parlamentaria. Pero bueno, todo el trabajo que está liderando el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, el diputado Juan Guaidó, va orientado de la mano de la comunidad internacional, va orientado a tratar de presionar para que tengamos elecciones presidenciales el próximo año. Ellos intentarán que haya solo parlamentarias, ¿no? En todo caso, este es un pulseo que aún no sabemos el final de la película, pero a nosotros nos corresponde jugar en nuestra cancha y presionar para que haya elecciones presidenciales. En todo caso, con presidenciales, que es lo ideal, o con parlamentarias. Aquí el año 2020 promete ser un año de elecciones, y en función de eso el oficialismo pues está tratando de reagrupar a sus seguidores, de reagrupar a sus cuadros, y lamentablemente, María Alejandra, sabemos que no de ahora, de hace mucho tiempo, la manera de ellos fortalecerse y reagruparse es con dinero, es de manera clientelar, porque se quedaron sin discurso, se quedaron sin ideología, se quedaron sin razones, se quedaron sin pasión, y entonces, bueno, apelan a la maquinita, a los billeticos, para repartirle 4 lochas a su gente y tratar de tenerlos contentos. Gracias a Juan Carlos Vidal por atendernos, acompañarnos. Fue concejal del municipio Sucre en el estado Miranda, dirigente de Primero Justicia, presentando opinión y análisis acerca de esta consulta que van a realizar este domingo
para transferir, o con la intención de transferir recursos a las comunas. Esta figura que no existe en nuestra Constitución, además que fue rechazada por la mayoría de los venezolanos cuando todavía el expresidente Chávez estaba vivo en el año 2007. Antes de hacer la pausa por ella publicidad, denuncian que la DGCIN impide protestas para exigir liberación de Rubén González, este dirigente sindical. Aparentemente tiene una condición de salud bastante delicada, esto lo decimos nosotros. Yarudir González, hija del sindicalista encarcelado desde hace un año, exige el traslado de su padre a un centro de salud debido a la patología renal que padece. Y comentamos esta nota de la versión electrónica de Universal. La hija del sindicalista Rubén González, Yarudir González, indicó que la Dirección General de Contrainteligencia Militar ha impedido que se desarrollen protestas para solicitar la excarcelación de su padre en Ciudad Guayana. Es poco lo que podemos hacer en protesta desde las empresas básicas porque están tomadas por entes del gobierno. Una situación, un caso, por cierto, que figura en varios informes sobre violación de derechos humanos en nuestro país, incluyendo la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que hacer una pausa por ya publicidad. Al regreso hablamos acerca del triunfo ya oficial de Luis Lacalle Pou como nuevo presidente de Uruguay, en general lo que está ocurriendo en América Latina y el impacto que tiene para nuestro país, incluyendo la reunión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la fiebre amarilla y Louis Daniel Beaupartiu. Una epidemia de fiebre amarilla asolaba la ciudad de Cumaná en 1853. Allí mismo vivía y trabajaba un médico venezolano de origen francés llamado Louis Daniel Beaupartiu, quien identificó al mosquito como responsable de la transmisión de tan temible enfermedad. Es así como el doctor Beaupartiu se adelantó en casi 30 años a los trabajos del médico cubano Juan Carlos Finlay, quien en 1881 llegó básicamente a la misma conclusión en relación al rol del mosquito en la diseminación de la fiebre amarilla. No obstante, no fue sino hasta 1901 que una comisión médico-militar de los Estados Unidos de América, presidida por el Dr. Walter Reed, se trasladó a Cuba y comprobó experimentalmente que la transmisión de la fiebre amarilla involucraba la picadura del mosquito a personas enfermas, la incubación del germen en el cuerpo del mosquito y la posterior picadura a personas sanas. El Dr. Beaupartiu fue un médico naturalista con un gran sentido de la observación. Haciendo uso de uno de los primeros microscopios que se trajeron a Venezuela, desarrolló investigaciones pioneras también sobre otras enfermedades como el cólera y la lepra. Las observaciones del Dr. Beaupartiu
no solo fueron debidamente publicadas en revistas médicas en Venezuela y en Francia, sino dieron origen a estrategias de control que ayudarían a detener las epidemias de fiebre amarilla en Venezuela y otros países de América Latina. Fue él quien propuso el uso de mosquiteros para el control de la enfermedad por primera vez, una estrategia actualmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el control de muchas enfermedades transmitidas por mosquitos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hablamos acerca de lo que está ocurriendo en América Latina, su impacto para la región. Esto incluye el triunfo de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Será el próximo presidente de ese país. Significa la salida del Frente Amplio. Me corregirá mi invitado si me equivoco, quien estuvo gobernando Uruguay por más de 10 años, además aliado de esta administración, la administración en Venezuela. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mucho interés, profesor, de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo en América Latina, su impacto para Venezuela y en general para la región. Le pediría un primer comentario sobre este cambio de gobierno en Uruguay. Asume un presidente que abiertamente ha dicho que en Venezuela hay una dictadura. Lo escuchamos. Bueno, mira, creo que lo que está clarísimamente comprobado es la solidez de la democracia uruguaya. El candidato del Frente Amplio reconoció su derrota. El presidente incluso ya había reconocido que la derrota era casi inminente, no es catastrófica. El Frente Amplio le está demostrando al mundo, sobre todo a los uruguayos, que creen en la democracia, que saben que va a venir una nueva elección en el futuro y que van a tener enormes opciones porque el margen de la derrota fue muy reducido. Creo que tiene un reto muy grande el presidente Alberto Lacalle Pou, porque tiene que negociar con el Frente Amplio. Es indispensable la negociación para construir gobernabilidad. Ahí yo espero que el Frente Amplio, que se ha dividido en el tema venezolano, el Frente Amplio está dividido entre los radicales de Pepe Mujica y los más moderados del presidente en ejercicio Tabaré Vázquez. Tabaré lamentablemente está en un estado de salud delicado. Ojalá le resulte positiva su tratamiento y pueda seguir jugando en la política, porque para la calle va a ser fundamental Tabaré. Tabaré es un hombre mucho más moderado, mucho más conciliador. Si Uruguay entrara en este clima colombiano, en este clima chileno, no podría gobernar la calle. No controla el Congreso. La oposición uruguaya tradicionalmente ha sido dividida entre el Partido Colorado, el Partido Blanco, el Partido Nacional. Lograron unirse para obtener el triunfo. Gobernar es diferente. Gobernar implica la distribución de cuotas, los proyectos en el Congreso. Entonces va a ser fundamental lograr alguna
negociación, alguna conciliación con el Frente Amplio, particularmente en el Congreso del Uruguay. Ahora, todo parece indicar, lo comentábamos, profesor, que Uruguay, entre otras cosas, va a regresar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una organización que la próxima semana va a debatir en la ciudad de Bogotá la crisis en Venezuela, y es probable que apruebe sanciones para presionar por una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Mira, yo no tengo muchas expectativas sobre la nueva reunión del TIAR. Ya ellos definieron una resolución muy dura, muy contundente, y algunos países miembros, primero, de los 19 miembros del TIAR, solo 13 están trabajando activamente en este tema. De esos, varios de ellos consideran que sus constituciones no permiten aplicar medidas muy duras. De hecho, actualmente en el hemisferio es básicamente Estados Unidos el que está aplicando medidas duras. Canadá se ha sumado a las sanciones de carácter personal. Entonces, mira, no creo que haya un margen muy grande de acción. El texto pudiera perfeccionarse. Entiendo que están haciendo unos trabajos interesantes en seguimiento a los negocios ilícitos, al narcotráfico, al lavado de capitales. Eso es muy importante, eso es conveniente, eso va a identificar rentas irregulares, negocios ilícitos que ayudan a financiar el bloque en el poder en Venezuela. Pero la aplicación de medidas concretas no tengo mucho optimismo, porque hasta el presente no lo han hecho. Varios han alegado que sus constituciones no los permiten, y por otra parte también estamos conscientes que los grandes capitales de los negocios ilícitos van más al norte, pareciera que se concentran más en Europa, particularmente en España. Entonces sería muy conveniente que Europa sí se sumara a ese seguimiento de las maneras de evasión de las sanciones, de las fuentes ilícitas del bloque en el poder en Venezuela. Sobre este tema, el senador Javier Maroto del Partido Popular, quien participó en el encuentro de parlamentarios en la Asamblea Nacional, él advertía que desde su organización, mientras intentaban sabotear su participación en la sesión de esta semana, su organización iba a promover sanciones contra dirigentes chavistas. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Mira, eso sí sería importante, eso sí sería claro, eso sí golpea. Se comenta, se asume, se supone que hay mucho movimiento de lavado de capitales vinculado más con Europa y en particular con España que con el resto de América Latina, que con el sur de América, de tal manera que una acción de la Unión Europea y particularmente de España dirigida a los temas ilícitos, a lavado de capitales, narcotráfico, negocios irregulares, eso golpearía y, bueno, como siempre lo ha dicho los Estados Unidos y los que aplican sanciones, la sanción es un recurso para ir a una salida pacífica. La sanción no es un recurso para ir a una guerra. Ahora, profesor, usted mencionaba lo que está ocurriendo en Colombia. Ayer el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela respondía que en su opinión era evidente que el régimen de Nicolás Maduro, incluso Cuba, estaban azuzando los conflictos en la región. Al menos eso era público y notorio, redes sociales y medios de comunicación. Le pedía un comentario de su parte en torno a este tema. Mira, primero no lo dudo. Segundo, desde que el proceso bolivariano existe, una de sus labores fundamentalísimas es la exportación del modelo. Cuando la sequía era abundante, la cantidad de recursos para comprar conciencias, para financiar grupos, era enorme. Ahora, que hoy día tengan esa fuerza y esa capacidad, yo creo que la están sobredimensionando, por una parte. Y por la otra, no podemos creer que la culpa de todos los males en el sur obedece a un grupo. Hay condiciones que favorecen a ese grupo. Si los partidos democráticos, si la sociedad civil en los países latinoamericanos no se moviliza, los sectores radicales sí se están movilizando, están mintiendo, están prometiendo falsos soluciones, grandes castillos.
Por ejemplo, a Colombia. Colombia tiene que tener mucho cuidado con las promesas de la FARC. La FARC está prometiendo algo que ya vivimos los venezolanos, que es que si tú le quitas al que tiene, se supone que vas a mejorar a los más pobres. Eso es simplemente un engaño. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es generar pobreza para luego controlarla. Entonces, eso tiene que informarlo, difundirlo, trabajarlo los partidos democráticos, la sociedad civil, los sindicatos. Los sindicatos en América Latina tienen que ver la experiencia bolivariana, que lo primero que han hecho es censurar la libertad sindical, controlar el poder sindical y oficializarlo. La libertad de expresión es una de las primeras golpeadas. Bueno, ese es el libreto que la FARC como partido está ofreciendo a la sociedad colombiana. ¿Eso es lo que quiere Colombia? Bueno, eso es lo que tienen que analizar. No es que no hayan condiciones de desigualdad, precisamente el discurso radical crece porque hay condiciones para ello, pero hay que decirle a esa población que la están engañando, que la están manipulando, que el proyecto lo que quiere es que crezca la pobreza para controlarla y perpetuarse en el poder. Bueno, profesor, ¿cómo interpretar esta declaración reiterativa de Freddy Bernal, quien es protector o supuesto protector del Estado Táchira, advirtiendo que los aviones Sukhoi desde Venezuela pueden, y cito, esto está entre comillas, atacar una ciudad como Bogotá y volver en 3 minutos? Esto ya se lo hemos escuchado al presidente de la Constituyente Comunal y otros dirigentes del PSUV. ¿Cómo interpreta usted este tipo de declaraciones? Mira, yo tengo 2 lecturas. Una lectura, creo que es la que puede ser que resulte en la práctica, que eso es parte del falso discurso, del espectáculo. Pero me parece tan irresponsable la declaración que yo creo que debería el gobierno colombiano solicitar una reunión del Consejo de Seguridad. Porque es que se está haciendo una amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio. Esa declaración es tremendamente grave. Seguramente los embajadores en Nueva York van a decir, ¿y usted le cree? Lo que pasa es que es muy delicado lo que acaba de decirse, es muy grave la amenaza que se está haciendo, aun cuando algunos digan no tienen capacidad militar para nada de lo que están hablando, pero es muy grave que sigan jugando irresponsablemente. Yo creo que el gobierno colombiano debería evaluar la conveniencia de llevar el tema al Consejo de Seguridad, que es la instancia que puede abordar el tema del uso de la fuerza. Aquí se está amenazando a un país con el uso de la fuerza. Finalmente, profesor, sobre la salida de Humberto Calderón Berti, como embajador designado de la Asamblea Nacional en Colombia, quisiera su interpretación. Él anuncia rueda de prensa el día de mañana. Hay toda clase de conjeturas al respecto. ¿Qué puede decirnos? Lo acabas de responder por mí. Hay conjeturas. Yo no tengo ninguna información clara. Lamento que esto haya ocurrido. Creo que el equipo del señor Guaidó ha debido evaluar muy bien la decisión que estaba tomando. Estamos hablando de un personaje tremendamente calificado, tremendamente respetado a escala mundial, no solo hemisférica, no solo venezolana, un personaje reconocido en el mundo petrolero a escala mundial. No entiendo las razones, no puedo emitir ninguna opinión, lamento profundamente que esta situación se haya presentado. Ahora, sobre el manejo, profesor, sí le pediría un comentario, porque justamente el silencio del presidente encargado, incluso de la Asamblea Nacional, ha provocado que se generen toda clase de conjeturas, incluso lo que está en la carta pública sobre el despido o la salida de Humberto Calderón Berti de la Embajada de Colombia, hablando de un cambio en la política exterior. Quisiera su opinión, lo escuchamos. Bueno, mira, yo no entiendo muy bien qué es lo que se está declarando. Todo pareciera indicar que no está bien elaborado, no hay una buena asesoría. Yo creo que fue una decisión que ha debido meditarse muy bien, porque no sé si es que hay algún hecho muy grave que amerite una situación de estas. No pareciera. Estamos hablando de un venezolano muy respetado. Es una decisión muy lamentable, muy lamentable.
Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, como siempre, internacionalista, expresando opinión, análisis acerca de la comunidad internacional y nuestro país, lo que ha ocurrido en Uruguay, la confirmación de un cambio de gobierno. Finalmente, el próximo presidente será Luis Lacalle Pou, dirigente del Partido Nacional. Y bueno, esta reunión que está convocada la próxima semana en la ciudad de Bogotá, de los países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para discutir lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos expresando nuestras condolencias a familiares y amigos de la periodista gastronómica Serena Rosas. Ella falleció en la mañana de este 28 de noviembre en su casa. La directiva del Colegio Nacional de Periodistas informó que manipulaba una bombona hidroneumática en su edificio cuando ésta explotó, ocasionándole la muerte. Insistimos, nuestras condolencias, nuestro abrazo a familiares y amigos de esta comunicadora. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Caramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Fondo de Previsión Social del Colegio